Nunca pensé que el momento en que por fin bajara el ritmo sería el momento en que mi propia familia se pondría en mi contra. Pero ahí estaba, de pie en mi cocina, siendo llamado vago por mi propio hijo, después de 20 años dejándome la piel trabajando. ¿Cómo llegamos al punto en que todo lo que sacrifiqué de repente ya no era suficiente? ¿Y por qué sentía que cuanto más daba, más esperaban de mí? No pasó de la noche a la mañana. Nunca pasa. Empezó en silencio, como empiezan la mayoría de las cosas. Durante años, décadas en realidad, viví una vida que la mayoría de la gente no aguantaría ni 6 meses. 6 semanas seguidas, jornadas de 12 horas, fuera de casa. Luego 3 semanas en casa. Ese era mi ritmo. Esa era mi vida. 56 horas a la semana, de media. Pero los promedios no te dicen lo que se siente despertarte en un lugar extraño, comer solo, trabajar hasta que el cuerpo te duele y luego repetirlo al día siguiente. Empecé con ese horario cuando tenía 35 años. En ese entonces parecía una elección, una necesaria. Teníamos 2 hijos, una hipoteca y un futuro que construir. Mi mujer se quedó en casa, algo en lo que ambos estuvimos de acuerdo, para criar a los niños y encargarse del hogar. Y yo me convertí en la máquina que hacía posible todo lo demás. Me perdí cumpleaños, obras escolares, martes cualquiera que seguramente significaban todo para ellos, pero que para mí no fueron nada porque no estaba allí. Me decía a mí mismo que valía la pena cada maldita vez. Porque el plan era sencillo. Yo trabajo, yo proveo, ellos viven bien. Y lo hicimos. Pagamos la casa. No poco a poco, la pagamos entera, sin hipoteca sobre nuestras cabezas. Cuando necesitábamos coches, no financiábamos. Los comprábamos directamente, en efectivo, sin deudas, sin estrés. Cada euro tenía un propósito. Después de impuestos, cubríamos los gastos. Luego unas cuentas universitarias de los niños. Después, la jubilación. Luego el fondo de emergencia. Y lo que quedaba, lo dividíamos 50-50 entre mi mujer y yo. Sin discusiones, sin tensión. Funcionaba. Las devoluciones de impuestos, ese era nuestro fondo de vacaciones. El único momento del año en el que podía fingir que no estaba constantemente agotado. En el que podía simplemente estar presente. Y durante todo eso, me repetía una sola cosa. Solo un poco más. Unos pocos años más. Luego podré descansar. Saltemos al presente. Tengo 55 años. Y no voy a mentir. Siento cada uno de ellos. Mi cuerpo ya no se recupera como antes. Me duele la espalda por la mañana. Las rodillas me recuerdan cada turno largo que aguanté. Estoy cansado de una forma que el sueño no arregla. Pero lo logré. Mis 2 hijos se graduaron en la universidad. Título en mano, trabajo listo. Ese era el objetivo. Esa era la meta hacia la que corrí durante 20 años. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar, ya está. No dejar de trabajar del todo, pero dejar de matarme. Ahí fue cuando surgió la oportunidad. Un puesto en oficina, misma empresa, de 9 a 5, 40 horas a la semana. Mejor pago por hora, mejores beneficios, pero sin horas extra. Y las horas extra lo eran todo. Estaba haciendo 44 horas extra a la semana. Básicamente, otro trabajo a tiempo completo encima del que ya tenía. De ahí venía el dinero. Así que sí, el nuevo trabajo pagaba menos en total. Mucho menos. Pero aquí está lo que a nadie parece importarle. Ya no necesitamos ese dinero. La casa está pagada. Los coches son nuevos. Los niños están formados. Tenemos ahorros. La jubilación está en marcha. ¿Fondo de emergencia? Cubierto. No estamos mal, ni de lejos. De hecho, incluso con el recorte de sueldo, nos sobra. Después de cubrir todo, mi mujer y yo tenemos alrededor de 1,000 euros al mes cada uno. Solo para nosotros, sin obligaciones, sin condiciones. Por primera vez en mi vida adulta, podía respirar. Acepté el trabajo. Pensé, de verdad pensé, que mi mujer la entendería. Que me miraría y vería todo lo que hice.
todo lo que sacrifiqué. Que diría, te lo has ganado. En lugar de eso, se quedó callada. No enfadada al principio, solo decepcionada. Y esa decepción, poco a poco, se convirtió en otra cosa. Porque ahora, al parecer, hay un nuevo problema. Los niños lo están pasando mal. Y uso esa expresión con cuidado. Porque no están pasando mal las cosas como yo las pasé a su edad. Viven en casa, sin pagar alquiler, sin facturas, sin comida, nada. Tienen trabajo, títulos, oportunidades. Pero lo que quieren es más. Quieren sus propios pisos. Quieren coches. No cualquier coche, coches buenos, pisos cómodos, independencia, pero sin la realidad económica que viene con ella. Técnicamente pueden permitírselo, simplemente no pueden permitirse la versión que quieren. Y de alguna manera, eso se ha convertido en mi problema. Mi mujer empezó a darles su parte del dinero mensual, en silencio al principio. Me di cuenta, pero no dije nada. Es su dinero, puede hacer lo que quiera. Pero luego empezaron los comentarios. Pequeñas indirectas. Quizá deberíamos ayudarles un poco más. Están empezando. Ahora todo está muy difícil. Yo asentía, me quedaba callado. Intentaba que no se convirtiera en algo más grande. Hasta que una noche lo fue. Estábamos sentados a la mesa. Nada especial. Una noche cualquiera. Y lo volvió a sacar. Esta vez no como sugerencia, sino como expectativa. Dijo que yo también debería contribuir, que debería dar parte de mi dinero para ayudar a los niños. Y no sé qué fue, quizá el cansancio, quizá los años acumulados, pero algo dentro de mí simplemente se rompió. No grité, no exploté, solo fui firme. Le dije que no, le dije que ya hice mi parte, que los crié, que los alimenté, que los vestí, que pagué su educación, que les di un hogar en el que todavía viven, gratis. Le dije que no voy a volver a matarme trabajando para que ellos se salten la parte de la vida en la que construyes algo por ti mismo. Y entonces dije lo que lo cambió todo. Le dije que si quiere darles más dinero, que se busque un trabajo. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que no había vuelta atrás. No porque estuvieran mal, sino por cómo cayeron. La habitación se quedó en silencio. No un silencio tranquilo, uno pesado, de esos en los que casi puedes sentir la tensión. Mi mujer me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. Un trabajo, repitió, como si la palabra en sí la ofendiera. Y no levanté la voz, no discutí, solo asentí. Tiene 46 años, dije, intentando mantener la calma. Está sana. Los niños ya son adultos. No hay nada que se lo impida. Ahí cambió todo. Ya no era decepción. Era enfado. No ruidoso, pero sí afilado. Después de todo lo que he hecho por esta familia, dijo, ¿crees que ahora debería ponerme a trabajar? Y sentí algo retorcerse en el pecho. Porque no estaba despreciando lo que hizo. Nunca lo he hecho. Él crió a nuestros hijos. Mantuvo la casa. Estuvo en todo lo que yo no pude estar. Pero al mismo tiempo, yo pagué todo lo que hizo posible esa vida. Y en ese momento, parecía que esas dos verdades no podían coexistir. No digo que no hayas hecho nada, le dije. Digo que estamos en otra etapa. Negó con la cabeza. No, dijo. Tú simplemente has decidido hacer menos. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Decidir hacer menos. Tuve que quedarme ahí un segundo, procesándolo. Porque en mi cabeza no estaba haciendo menos. Por fin estaba haciendo lo suficiente. Por fin me estaba permitiendo no sobrepasar mis límites. Trabajé así 20 años, dije en voz baja. 20 años. Y ahora paras cuando aún necesitan ayuda. Ahí me di cuenta. Ya ni siquiera estábamos hablando de lo mismo. Para mí, ayudar era criarlos, educarlos, darles una base. Para ella, ayudar era seguir manteniendo su estilo de vida indefinidamente. Antes de que pudiera responder, uno de los niños entró. No sé si estaba escuchando o si fue mala suerte, pero oyó lo suficiente para meterse. ¿Qué pasa?, preguntó. Mi mujer me miró como si la hubiera acorralado. Tu padre cree que ya no deberíamos ayudaros, dijo. Eso no fue lo que dije, ni de cerca. Pero así sonó. Y así, de repente, me convertí en el malo. La conversación escaló rápido. Hablaron de lo difícil que está todo ahora. Los alquileres,
el coste de la vida, cómo sus amigos ya viven solos. Y lo entiendo, de verdad. Pero había algo en cómo lo decían, como si merecieran cierto estilo de vida que no me encajaba. No digo que no podáis iros de casa, les dije. Digo que tenéis que vivir dentro de vuestras posibilidades. Entonces uno de ellos, sí, ese mismo, me miró a los ojos y lo dijo. Eres un vago, Vego. Me reí al principio, no porque fuera gracioso, sino porque no parecía real. ¿Vago? Después de todo, sentí la mandíbula tensarse, las manos cerrarse ligeramente contra la mesa. ¿Vago? Repetí. Has reducido tus horas a la mitad, dijo. Ganas menos cuando no tienes que hacerlo. Estás eligiendo no ayudarnos. Y ahí estaba otra vez. Esa palabra, elegir. Como si todo lo que hice antes hubiera sido opcional. Como si los años destrozándome el cuerpo fueran un hobby. Los miré. De verdad los miré. Y por un segundo no vi al niño que crié. Vi a alguien que no tiene ni idea de lo que costó darle la vida que tiene. Y eso dolió más que nada. Os di todo lo que necesitabais, dije. No todo lo que queríais. Y hay una diferencia. ¿No les gustó? Claro que no, porque para ellos esa línea nunca fue tan clara. No cuando yo la difuminé, trabajando sin parar. Mi mujer intervino, intentando suavizarlo. Pero no se sentía como si estuviera de mi lado. Se sentía como si me estuviera gestionando. Podemos encontrar un punto medio, dijo. Pero yo ya no quería puntos medios. He estado cediendo mi tiempo, mi salud, mi energía durante 20 años. No voy a volver a ese trabajo, dije firme. No voy a trabajar esas horas otra vez. Nadie te lo ha pedido, respondió rápido. Pero eso es exactamente lo que se sentía. Porque la única forma de mantener ese nivel de apoyo es volver a ese nivel de trabajo. Y no lo voy a hacer. Sigo dando un hogar, dije. Comida, estabilidad. Eso no ha cambiado. Pero podrías hacer más, dijo mi hijo. Y ahí fue cuando todo se volvió claro. No se trata de lo que hice, se trata de lo que aún estoy dispuesto a hacer. Y al parecer, si no sigo dando más, nunca será suficiente. Empujé la silla y me levanté, sin dramatismo, solo terminado. No voy a discutir esto más, dije. Ya tomé mi decisión y me fui. Pero incluso al salir de la habitación, podía sentirlo. El cambio, la forma en que me miraban ahora, como si hubiera cambiado, como si fuera otra persona. Y quizá lo soy, porque por primera vez en mucho tiempo me elegí a mí mismo. No dormí esa noche, no porque dudara, sino porque mi mente no se callaba. Repetía todo, la palabra vago, la mirada de mi mujer, la forma en que mi propio hijo me habló como si fuera un obstáculo. Me quedé mirando el techo, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No cansancio, no estrés. Algo más pesado, más cercano a resentimiento. Y eso me molestó más que nada, porque nunca quise sentir eso por mi familia. Construí toda mi vida alrededor de ellos. Cada turno largo, cada fiesta perdida, cada vez que me dije, aguanta un poco más, fue por ellos. Pero tumbado en la oscuridad, no podía dejar de pensar. ¿Habrían hecho lo mismo por mí? Me levanté temprano la mañana siguiente, aunque no tenía que hacerlo. Costumbre, supongo. La casa estaba en silencio. Demasiado. Nadie dijo buenos días. Nadie me miró siquiera. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. Me serví un café y me senté en la mesa, el mismo lugar donde todo explotó. Y me quedé ahí, pensando. Por primera vez en años, no tenía prisa. No tenía turno. No tenía reloj encima. Esto era por lo que había trabajado. Paz. Pero no se sentía como paz. Se sentía vacío. A media mañana, mi mujer bajó. No dijo nada. Se movía como si yo no estuviera. Eso dolía más que cualquier grito. ¿De verdad vamos a hacer esto? Pregunté en voz baja. Se detuvo. No se giró. No sé a qué te refieres, dijo. Respiré hondo. A esto, dije. Actuar como si yo hubiera hecho algo mal. Se giró lentamente. No entiendo cómo puedes estar bien viendo cómo lo pasan mal, dijo. Otra vez. Lo pasan mal. No lo están pasando mal, respondí. Están incómodos. No es lo mismo. Negó con la cabeza. ¿No ves cómo está todo? Dijo. Las cosas han cambiado. ¿Y de quién es la culpa? Pregunté. No es el punto. Sí lo es, dije, más firme. Porque en algún momento tienen que resolverlo solos. Y en algún momento los padres ayudan. Ya les ayudé, dije.
Les di una ventaja que muchos matarían por tener. Se cruzó de brazos. ¿Entonces ya está? ¿Has terminado de ser padre? Eso dolió, porque retorcía todo lo que hice. No he terminado de ser padre, dije. Solo he terminado de ser una cuenta bancaria sin límite. No respondió. Y en ese silencio lo sentí otra vez. La distancia. Creo que has cambiado, dijo al final. Asentí. Sí, dije. He cambiado porque lo he hecho. El hombre que lo sacrificaba todo sin cuestionarlo ya no existe. Y quizá de eso va todo esto. No del dinero, no de los niños, sino de que ya no soy la versión de mí a la que estaban acostumbrados. El que decía sí a todo. El que siempre daba más. El resto del día pasó en un silencio extraño. Sin gritos, sin peleas, solo distancia. Los niños me evitaban. Mi mujer apenas hablaba. Y por primera vez en mi propia casa me sentí como una extraña. Esa noche fui al garaje. No es gran cosa ahora. Herramientas, proyectos sin terminar. Pero en mi cabeza es algo más. Es el taller que siempre quise. Pasé la mano por la mesa de trabajo y entendí algo. Esto es lo que quiero. No más dinero, no más horas, solo tiempo. Tiempo para construir algo para mí. Tiempo para existir más allá de ser proveedor. Tiempo para sentirme persona otra vez. Pero querer eso tiene un precio. Porque en el momento en que dejé de darlo todo, empezaron a verme diferente. Más tarde, uno de mis hijos llamó a la puerta del garaje. Le miré sorprendido. ¿Sí? Dije. Dudó antes de entrar. No quise decir lo que dije, murmuró. Lo observé. Me llamaste vago. Lo sé, dijo rápido. Estaba frustrado. Asentí, pero no lo dejé pasar tan rápido. ¿Tienes idea de lo que hice por esta familia? Pregunté. Bajó la mirada. Sé que trabajaste duro, dijo. No, respondí. No lo sabes. Viste el resultado, no el coste. Eso le llegó. Se quedó en silencio. Y luego dijo. Es que parece que te estás rindiendo con nosotros. Eso me detuvo, porque no quería que sintieran eso. No me estoy rindiendo, dije. Estoy dando un paso atrás para que os sostengáis solos. Frunció el ceño. ¿Y si fallamos? Solté un suspiro. Entonces falláis, dije, y aprendéis. No le gustó. A nadie le gusta fallar, pero es parte de la vida. Yo sigo aquí, añadí, pero no voy a cargaros. Asintió, dudoso. No estaba convencido, pero quizá empezaba a entender. Cuando se fue, me quedé en el garaje mucho tiempo, pensando en todo, en los años que di, en el hombre que fui, en el hombre que quiero ser. Y la verdad es, no me arrepiento. Lo haría otra vez. Pero tampoco me arrepiento de parar, porque si no me elijo ahora, nunca lo haré. Esa noche pensé que todo había terminado, que al menos habíamos llegado a un punto de entendimiento. Me equivoqué. A la mañana siguiente bajé las escaleras y escuché voces en la cocina. Mi mujer y mis 2 hijos. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. No podemos seguir así, dijo ella. Entonces que vuelva a su antiguo horario, respondió uno de ellos. Si antes podía, puede otra vez. Me quedé quieto en el último escalón, como si algo dentro de mí necesitara escuchar el resto, aunque ya supiera a dónde iba. Ya no es el mismo, dijo mi mujer. Ha cambiado. Y lo dijo como si fuera algo malo, como si el hombre que se había dejado la vida por ellos fuera mejor que el que finalmente decidió vivir. Respiré hondo y entré. El silencio cayó de golpe. 3 pares de ojos sobre mí. Nadie sonrió. Nadie dijo buenos días. Solo esa misma tensión, pero esta vez más fría, más clara. ¿De verdad creéis que la solución es que vuelva a matarme trabajando? Pregunté, sin rodeos. Nadie respondió de inmediato, hasta que mi hijo habló. No es matarte, dijo. Es hacer lo que siempre has hecho. Ahí fue cuando lo entendí. No era solo dinero, era costumbre. Ellos no querían que yo estuviera bien. Querían que yo siguiera siendo quien siempre fui, porque eso les convenía. Asentí lentamente. Entonces, escuchadme bien, dije. Mi voz no tembló, ni un poco. Si pensáis que voy a volver atrás, no lo voy a hacer. Mi mujer cruzó los brazos. Entonces no esperes que todo siga igual. Esa frase, esa fue la línea final, porque de repente todo encajó. Todo este tiempo yo había sido el pilar, el que sostenía todo, pero en cuanto dejé de hacerlo al mismo nivel, todo empezó a tambalearse. Y en lugar de adaptarse, querían que yo volviera a cargar con todo. Negué con la cabeza, despacio. No, dije.
Lo que no va a seguir igual es esto. Di un paso adelante. No sois niños, continué. Sois adultos. Tenéis educación, tenéis oportunidades, tenéis todo lo que yo no tenía a vuestra edad. Se miraron entre ellos, incómodos. Pero no dije nada más, porque esta vez no iba a suavizarlo. Tenéis 3 meses, dije finalmente. El silencio fue absoluto. Mi mujer parpadeó. ¿3 meses para qué? La casa deja de ser gratis. Las palabras cayeron como un golpe seco. Podéis quedaros, añadí, pero vais a contribuir. Alquiler, gastos, como en el mundo real. ¿Nos estás echando?, dijo uno de ellos, con la voz tensa. No, respondí. Os estoy preparando. Mi mujer dio un paso adelante. Esto es demasiado. No, dije, mirándola directo a los ojos. Demasiado fue lo que ya hice durante 20 años. Y ahí, por primera vez, nadie tuvo nada que decir. Porque no podían discutir la verdad. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Ya no era tensión, era realidad. Me giré y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve un segundo, sin mirar atrás. Podéis enfadaros conmigo todo lo que queráis, dije, pero algún día lo vais a entender. Y esta vez, cuando me fui, no sentí culpa, no sentí duda. Solo una cosa, paz. Porque por primera vez en toda mi vida, no estaba construyendo el futuro de otros. Estaba construyendo el mío. Sigo intentando procesar todo esto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir mi historia, suscríbete para no perderte lo que viene.